hermanos, Dios les bendiga. Buenos días a cada uno de ustedes, donde quiera que esté cada uno, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar con nuestro servicio de hoy. Quiero saludarlos a cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Espero en Dios que estén bien. Y también le ruego a Dios que cada uno de nosotros preparemos nuestro corazón para escuchar el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy. Le animo a que tome su Biblia, le animo a que tome un buen lugar ahí en su casa. Y bueno, vamos a tener nuestro servicio. Cante con nosotros. Por cuestión de que estamos transmitiendo vía Facebook, no estamos llevando nuestro servicio en un programa más completo. Entonces vamos a tener unos cantos, después tenemos una predicación, pero bueno, creemos con todo nuestro corazón que Dios está con nosotros, que su Espíritu Santo está con nosotros. Entonces cante con nosotros ahí donde está en su asiento, en su casa, reúna a su familia y vamos a comenzar con nuestro servicio. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar. Cantemos el siguiente himno, por favor. Ahí donde está en su casa, cante con nosotros. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, pues tu trono de luz tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos flor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos loa a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén, hermanos, gracias a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que nos dirija en nuestro servicio. Vamos a orar, todos con los ojos cerrados, su rostro inclinado. Bendito Padre Dios, te agradecemos infinitamente porque nos permites estar una vez más delante de ti. Padre Dios, bendícenos, te ruego, bendice a mis hermanos que están mirando el mensaje, Señor, a través de el video en Facebook, Señor. Bendíceles de una manera especial, bendice a sus familias, cuídalos a cada uno, Señor. Te pido, Dios bendito, que tu Santo Espíritu les llene, Señor, con sabiduría, con entendimiento, con tu paz, Señor. Bendícenos y cuídanos a todos, Padre mío. Toma el control de nuestras vidas, Padre mío, ya que a nosotros nos angustiamos, nos preocupamos, Padre mío, y con todo, Padre Dios, que no podemos añadirle a nuestra estatura un codo, o con todo y que no podemos hacer blanco o negro,
o negro uno de nuestros cabellos. Con todo nos afanamos y nos preocupamos queriendo hacer nosotros las cosas a nuestra manera. Pedimos piedad y misericordia, Padre mío, que nos bendigas y nos ayudes. Pido piedad, Padre mío, y misericordia para nuestro pueblo, Señor, nuestro mundo, Padre mío, que necesita de tu gracia, Padre mío. Por favor, ayúdanos, te ruego, Dios, a no decaer de nuestra fe en ti, Señor. Ayúdanos a estar firmes y alertas, despiertos, Padre bendito Dios, como dice tu palabra. Padre mío, velando porque tu día está cerca, Señor. Bendícenos, Padre mío, sana a los que están enfermos, Padre Dios, y bendícenos a todos. Bendice a mis hermanos que el día de hoy me acompañan aquí en tu casa. Por favor, y bendice a tu pueblo en donde quiera que nos miran. Por favor, bendícelos y cuídalos en México, aquí en Estados Unidos, en cualquier lugar, Padre Dios, donde la gente preste atención a escuchar tu mensaje. Bendícelos poderosamente, Padre mío, por favor, y danos el poder de tu Espíritu. Padre Dios, que tu nombre sea glorificado, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, gracias a Dios. Ahí en su asiento donde está, cantamos el siguiente himno. Cante una vez más conmigo el siguiente himno. Amén, hermanos. Vamos a cantar bien fuerte, hermanos. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé, y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró, y de gracia el hombre revistió, cuando por vosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Amén, gracias a Dios que tenemos un Salvador. Y dice el himno, toda mi alma a Cristo ya entregué. Y bueno, quiera Dios que usted también, quiera Dios que usted le haya entregado todo su corazón, toda su alma y todo el control de su vida a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Usted y yo necesitamos la dirección del Espíritu Santo, el cuidado de Dios. Entonces, sin Cristo no somos absolutamente nada, estamos perdidos. Y bueno, dice la palabra de Dios que los que no han conocido a Jesucristo están condenados por sus propios pecados, pero Cristo le ama
y Él quiere salvarlo. Él quiere que usted le abra la puerta de su corazón, le entregue el control de su vida, y Él quiere salvarlo. Entonces, no lo piense dos veces, es tiempo de que usted conozca a Jesucristo. Así que le animamos a que lo haga. Y bueno, una vez más, Dios les bendiga a cada uno. Estamos transmitiendo de la Iglesia Bautista Fundamental Independiente de Quincy, Washington. Soy Pastor Jesús Espinosa y les saludo desde aquí, desde la iglesia. Hermanos de la iglesia local, Dios les bendiga. Les agradezco su amor y su fidelidad una vez más. Gracias a Dios porque sus diezmos y ofrendas no han faltado. Dios les bendiga. Y bueno, sigamos firmes y adelante, ¿verdad? Y a todas las personas que nos ven en cada lugar de este mundo, Dios les bendiga. Gracias a Dios. Bueno, vamos a cantar el último canto para ir a la predicación de la palabra de Dios. Le animo a que abra su Biblia y encuentre Primera de Samuel, capítulo 6. Vamos a estar leyendo desde el versículo 19 hasta el capítulo 7:1. Primera Samuel 6:19 hasta Primera Samuel capítulo 7, versículo 1. Encuentre por favor ese pasaje de la Biblia ahí. Váyalo leyendo mientras llegamos con la predicación. Pero bueno, cantamos por favor el último himno y Dios les bendiga. No tenga miedo, no se angustie, entréguele todo su control a Dios, su confianza, y tengamos paz en nuestro Dios. Entonces, cantemos el último himno. Grande Señor
un Dios fiel. Y nuestro Dios fiel es fiel, o fue fiel ayer, es fiel hoy y será fiel por toda la eternidad, porque Dios nunca cambia. Dios les bendiga. Bueno, gracias a Dios. Ahora sí le animo a que abra su Biblia, por favor, para que vayamos a la predicación de la palabra de Dios. Le pido a Dios que nos dé el entendimiento de su palabra, que nos ayude a entender el mensaje que vamos a estar predicando el día de hoy. Dígale a Dios ahí en donde usted está, en su hogar, con su familia, incline su rostro y dígale a Dios que le hable. No tome en poco el escuchar la predicación por vía Facebook. Tenga reverencia a Dios en donde quiera que usted está, porque Dios está ahí con nosotros. Entonces, tenga reverencia a Dios y escuche con atención la predicación de la palabra de Dios. Les animo de nuevo, abra su Biblia en 1 Samuel capítulo 6, versículo 19. Vamos a estar leyendo hasta el capítulo 7, versículo 1. Por favor, sígame con su vista y lea conmigo. Dice así la palabra de Dios. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Vamos a hacer una oración. Ore conmigo ahí en su casa. Bendito Dios, te agradecemos infinitamente, Padre mío, porque creemos que estamos delante de ti. Padre mío, suplicamos tu gracia y tu bendita misericordia. Te agradecemos, mi Padre, por el privilegio, por la posición que tenemos. Te agradezco, Padre Dios, en lo personal, porque siendo hombre malo y pecador, Señor, tú me has puesto para predicar tu palabra. Suplico, Dios, que tu gracia y tu misericordia, el poder de tu Espíritu Santo, me ayuden, Padre Dios, me limpies de toda maldad, de toda injusticia, de toda iniquidad. Y ayúdame, Padre Dios, a ser un instrumento limpio para llevar el mensaje a tu pueblo en donde quiera que escuchen ahora. Te pido, Dios, que les bendiga, Señor, y dales la atención para que puedan escuchar con atención y reverencia el mensaje de tu palabra. Bendícenos, te ruego, Padre mío, y ayúdanos a considerar el mensaje que vamos a escuchar, y ayúdanos, Padre Dios, a escucharlo con atención y a poner por obra tu palabra. Háblanos, te rogamos, por favor. Dios bendito, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, pastores, siervos tuyos, en donde quiera que estén cada uno. Tu pueblo que te ama, Señor, y que se levantó esta mañana pensando que quieren tener comunión contigo, con tu Espíritu. Señor, bendícenos. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Estamos leyendo 1 Samuel capítulo 6, versículo 19 al capítulo 7, versículo 1. Leemos nosotros que después de que el arca del pacto de Jehová, vemos nosotros que después de que el arca del pacto de Jehová estuvo secuestrada por muchos años, ¿verdad? La Biblia nos dice que estuvo secuestrada por varios años con los filisteos. Cuando el arca del pacto de Jehová estuvo secuestrada por los filisteos, la Biblia nos dice que los filisteos la llevaron y la pusieron en el templo de Dagón, el dios de los filisteos. Ellos menospreciaron el arca del pacto de Jehová, mientras que el pueblo de Israel sabía y entendía
que el arca del pacto de Jehová era una magnificencia que de alguna u otra manera simbolizaba la gloria del Dios de Israel. Escúchenlo bien. Dice la Biblia que cuando la tuvieron secuestrada los filisteos, ellos hicieron una cosa y otra cosa de manera irreverente con el arca del pacto, hasta el punto que la Biblia nos dice que para mandarla de regreso a Israel, después de que Dios había traído tremendas plagas a los filisteos por haber tomado el arca del pacto de Jehová, por haber menospreciado su poder, por haber menospreciado su gloria, dice la Biblia que Jehová Dios trajo tremendas plagas al pueblo de los filisteos, grandes tumores, grande mortandad. Y la Biblia dice que los filisteos, consultando a los líderes religiosos de los filisteos, ellos dijeron: manda el arca del pacto de Jehová a Israel de nuevo, regrésenla, pónganle 2 vacas, 2 bueyes o 2 vacas que no hayan sido uncidas antes, y pongan ahí el arca para que la lleven de regreso, para que después esas vacas sirvan de sacrificio al Dios de los israelitas. Pero bueno, vemos nosotros que cuando Jehová Dios le habla al pueblo de Israel en los tiempos de que Dios manda que hagan una arca, entonces la Biblia nos dice que había una gran reverencia por el arca del pacto de Jehová. La Biblia dice que el arca del pacto de Jehová estaba dentro del lugar santísimo, donde la gloria de Jehová Dios se presentaba. Escúchelo bien, solamente el sumo sacerdote, solamente un hombre capacitado, un sumo sacerdote, podía entrar, y no en todo tiempo, podía entrar al lugar santísimo y tener comunión dentro del lugar santísimo, y solamente por ocasiones podía entrar en donde se encontraba el arca del pacto de Jehová. Pero la Biblia nos dice que después de que esta arca de Jehová fue secuestrada, fue llevada a los filisteos, la Biblia nos dice que los filisteos regresan el arca del pacto de Jehová, la regresan a los judíos, la regresan a las ciudades sacerdotales. Y la Biblia nos dice en el versículo 19 que leímos hace un ratito, 1 Samuel capítulo 6, versículo 19, dice aquí la palabra de Dios: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Escuche bien. La Biblia nos dice que cuando el arca del pacto de Jehová, aquel símbolo de la gloria de Jehová, regresó de nuevo al pueblo de Israel, dice la Biblia que la regresaron a una ciudad sacerdotal, la ciudad de los levitas. Escúchalo bien. Y cuando los levitas vieron que el arca de Jehová venía arreglada en 2 vacas o en 2 bueyes, venía acomodado en 2 vacas, que por cierto, jamás de los jamases alguien que hubiese conocido, alguien hubiese tomado el arca y lo hubiera puesto encima de 2 bueyes, ya que Dios había dado la orden de que los levitas la cargaran. 4 hombres tenían que cargar el arca del pacto de Dios. Ahora escuche bien, cuando el arca del pacto regresó, la Biblia nos dice que hombres de esta ciudad de Bet-Semes salieron, y cuando vieron lo que había pasado con aquella arca, escúchelo bien, ellos mismos también, estos mismos hombres le restaron
le restaron, le quitaron, le menospreciaron, dijeron: mira nomás lo que está sucediendo con el arca del pacto de Dios. Y ellos, cuando ellos sabían, cuando ellos conocían, cuando ellos entendían que aquel era un símbolo sagrado, que no podía perder absolutamente la unción y el poder y la gloria de Jehová Dios, ellos se atrevieron a abrir el arca del pacto, y la Biblia nos dice que Dios los mató por aquel atrevimiento. Escúchalo bien. Yo quiero predicar el día de hoy un mensaje al que le puse como título: cuidado con menospreciar el poder de Dios. Cuidado con menospreciar el poder de Dios. Escúchelo bien. Por mucho tiempo nosotros hemos censurado a las redes sociales, porque más malo que bueno se podía adquirir de las redes sociales. Ahora, por los asuntos en los que estamos, tenemos que transmitir nuestro mensaje vía Facebook a una iglesia, a una comunidad que le gustaría estar en la iglesia local congregada y escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Pero ahora escúchelo. Cuando predicamos aún vía Facebook, quiero decirles algo. Dios, en el poder de su Espíritu Santo, les está haciendo llegar a ustedes ahí en sus hogares, ahí en sus casas, ahí donde usted está, les está haciendo llegar el mensaje de la palabra de Dios, hasta el punto de que usted y yo tenemos que darle reverencia al tiempo que estamos escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Escúchalo bien. Cuando los israelitas tenían memoria del arca del pacto, ellos la imaginaban en aquel gran templo que había construido Salomón, y con aquella grande majestad, con aquella grande gloria. Y entonces en aquel templo tan grande, en aquel lugar tan majestuoso, ahí sí le daban una tremenda reverencia al arca del pacto. Escúchalo bien. Cuando ellos entraban al lugar santísimo, cuando se acercaban al lugar santísimo y veían todo el cuidado y la atención y la dedicación que aquellos levitas le daban al arca del pacto de Jehová, ellos tenían una tremenda reverencia. Ellos sabían que la gloria de Jehová Dios estaba presente a través de esa arca del pacto. Escúchalo bien. Pero cuando el pueblo de los israelitas vio que el arca del pacto había sido secuestrada por los filisteos, que la habían metido al templo de los ídolos de los filisteos, que habían hecho como habían querido con el arca del pacto, cuando el arca del pacto regresó a los judíos, ellos la menospreciaron. Ellos vieron el arca del pacto y dijeron: mira nomás lo que le sucedió. Y cuando Dios le había dicho a los sacerdotes que nadie se acerque, que nadie toque, que nadie se atreva siquiera a asomarse hacia adentro, cuando Dios ya les había advertido, por el menosprecio que ellos sintieron por aquel símbolo de Dios, por aquel menosprecio que había en el corazón de ellos, se atrevieron a abrir el arca de Jehová Dios. Escúchelo bien. Cuando usted y yo no conocíamos la Biblia, cuando usted y yo no conocíamos a Dios, cuando usted y yo comparábamos a Dios con cualquier otra imagen, o nos hacíamos una imagen figurando que esa imagen era Dios, cuando usted y yo no conocíamos la palabra de Dios, usted y yo no teníamos reverencia por nada. Escúchalo bien. Usted y yo podíamos ir borrachos, podíamos ir bajo el efecto de una droga, podíamos ir después de un baile, después de una parranda, y podíamos estar en la casa de Dios, en el templo de Dios, y nosotros hasta podíamos comulgar porque nadie nos censuraba el pecado. Y ahora el punto estaba aquí. Nosotros menospreciábamos las cosas de Dios, no les dábamos reverencia, no teníamos temor de ello, porque nosotros no conocíamos
la gran gloria y la gran majestad de nuestro Dios. Escúchelo bien. Aunque hoy vivimos tiempos en donde las cosas de Dios han sido pisoteadas y menospreciadas, aunque el día de hoy nosotros estamos en un mundo en donde a nuestro Dios se le compara con una imagen, o a donde a nuestro Dios se le compara con el Dios tolerante que acepta todas las cosas y todas las maldades que nosotros cometemos y hacemos, aunque el día de hoy se menosprecie tanto a Dios, desde tiempos muy pasados ya Dios había sido menospreciado por su gente, por su pueblo, por las personas que le conocían, por aquellos hombres que habían sido instruidos y capacitados para que honraran al Dios de los israelitas. Escúchalo bien, hermanos. La Biblia nos dice que Dios mató a estos hombres. Dice la Biblia que mató a 50,070. Escúchalo bien. A lo mejor usted tenga una traducción que dice que mató a 70 hombres. Mi apuro no es si fueron 50,070 o si solamente fueron 70. Mi preocupación está aquí. Estos 50,070 o estos 70, ellos menospreciaron la gloria de Jehová Dios. Escúchelo bien. Y es por eso que la Biblia dice que Jehová Dios los mató. Escuche bien. Cuando comenzamos a predicar la palabra de Dios, comenzamos a predicar la palabra de Dios en el gimnasio de una escuela. Así que muchas personas llegaban y nos decían: ¿por qué tienen servicios en el gimnasio de una escuela? Bueno, porque no tenemos otro lugar, entonces estamos en el gimnasio de una escuela. Así que muchas personas faltaban a la reverencia de estar delante de la presencia de nuestro Dios, porque muchos de nosotros nos acostumbramos a que Dios solamente estaba en templos elegantes, en casas elegantísimas como la casa que creó Salomón. Escúchelo bien. Y cuando nosotros vemos que las cosas de Dios, ¿verdad?, se predican y se hacen en un lugarcito donde el piso es de tierra, donde las banquitas son unos troncos atravesados de un lugar a otro, donde no se congregan muchas personas, aunque la Biblia nos dice que donde están 2 o 3, no donde están 1,000, dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios está ahí en medio de ellos. Escúchalo bien. Pero cuando nosotros pensamos en esto, decimos: ¿a poco Dios puede estar ahí en ese ranchito, ahí en ese jacalito, ahí en ese cuartito donde aquel pequeño grupo de cristianos se congrega? ¿Sí? Escúchame bien, escúchalo bien. Muchas veces pensamos: ¿a poco Dios puede hablarnos a través de los labios de un laico, a través de los labios de un hombre que no fue ordenado para ser pastor, a través de los labios de alguien que en su pasado fue un hombre malo, fue un hombre perdido en vicios, y hoy está predicando la palabra de Dios? Y cuando nosotros vemos las cosas de Dios desde el punto de vista de cómo nos acostumbraron, siempre menospreciamos la gloria de Jehová Dios, porque a nosotros se nos afigura que Dios solamente está en recintos grandes, en recintos en donde a veces hasta nos sentimos indignos de pisarlos. Escúchelo bien. Cuando los levitas vieron que el arca del pacto de Jehová Dios llegó a su territorio, ellos pensaron: la gloria de Jehová se apartó del arca. Y fueron y abrieron el arca, y la Biblia dice que Dios los mató. Dios los mató por aquella irreverencia que ellos habían cometido al abrir el arca del templo, abrir el arca del pacto de Jehová. La Biblia nos dice en Salmo 135, 15 al 18, Salmo 135, versículo 15. Escuche bien.
A veces nosotros por la ignorancia, porque no sabemos, porque no conocemos. Cuando la Biblia nos dice que no podemos comparar a Dios con un ídolo, escúchelo. Dios es espíritu, dice la Biblia. Dios es espíritu, escúchalo bien, y Dios nunca cambia. Aunque los hombres menospreciemos la majestad de Dios, Dios está donde 2 o 3 se congregan en su nombre, en un cuartito, en un jacalito, en un lugarcito de tierra, en un lugar de asientos de tabla, de tronco. Ahí Dios está también. Dios está ahí con aquel predicador que está predicando la palabra de Dios, escúchalo bien. Y la Biblia nos dice, escúchelo, dice la Biblia en el Salmo 135, 15 al 18. Dice así la palabra de Dios: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Escúchalo bien. Cuando nosotros pensamos en las cosas de Dios, por la mala instrucción que tuvimos, porque no nos enseñaron, porque no tuvimos la reverencia adecuada, nosotros comparamos las cosas de Dios con idolatría, con ídolos muertos, con ídolos mudos, con ídolos ciegos, con ídolos mancos y cojos, con ídolos que se apolillan, en donde el orín les corrompe. Escúchalo bien. Y nosotros, hermanos, menospreciamos la gloria de un Dios vivo, porque nuestro Dios está vivo, Él no está muerto. Escúchalo bien. Así que cuando el pueblo de Dios miró llegar el arca del pacto, como los filisteos lo habían menospreciado, como los filisteos habían hecho como ellos habían querido, dice la Biblia que los betsemitas, una ciudad sacerdotal, una ciudad de levitas, dice la Biblia que ellos fueron y abrieron el arca del pacto. Y la Biblia dice que Jehová Dios los mató. Escúchalo bien. Quiero decirle algo, hermano, hermana, joven, señorita. La gloria de Jehová no se ha terminado. La gloria de Dios y la magnificencia de nuestro Dios y el poder de nuestro Dios no se ha acabado. Escúchelo bien. Dios es Dios y Él está sentado en su trono. Dios es Dios y no ha perdido su poder. Dios es Dios y no ha perdido su majestad. Escúchalo bien. No lo podemos comparar a un ídolo, o no podemos decir Dios no está en la iglesia de Quincy, o en la iglesia en cualquier iglesia, o en cualquier lugar donde los cristianos se congregan. Escúchelo. Dios está ahí. Dios está ahí. Usted y yo le debemos respeto. Usted y yo le debemos reverencia. Cuando usted abre su Biblia en su casa, con su esposa, con sus hijos, muestre temor y reverencia, porque Dios está ahí con usted. Escúchelo bien. Entonces es bien importante que entendamos, dejemos de simbolizar a Dios con las cosas materiales, dejemos de simbolizar a Dios con las cosas secundarias, porque ante todo Dios es espíritu y Él está ahí con usted donde usted está ahorita. Escúchelo bien. Los filisteos menospreciaron, dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 5, versículos 1 al 12. 1 Samuel 5, versículos 1 al 12. Mire qué dice la palabra de Dios. 1 Samuel 5, versículos 1 al versículo 12. Dice la Biblia: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Escuche bien. Los filisteos tomaron el símbolo de Dios. Escúchalo bien. Los filisteos tomaron el arca del pacto de Jehová y la meten al templo del Dios de los filisteos, al templo de Dagón. Escuche bien. Escúchelo, hermano. Es importante que usted y yo entendamos. A nosotros se nos enseñó que nuestro Dios está
en un lugar lleno de ídolos y de imágenes. Perdónenme, Dios no está ahí. Escúchelo bien, escúchelo. Así que nosotros entrábamos y con toda la reverencia, a mí no se me olvida nunca que había una imagen acostada ahí en un lugar y toda la gente entraba, tocaba los pies de aquella imagen, se persinaban y sentían que llegaban sin pecados allá dentro de aquel lugar. Escúchalo bien, Dios no está ahí. Y aunque toda esa gente menospreciaron la magnificencia de nuestro Dios, y así nos enseñaron a usted y a mí, a nosotros nos dijeron, ahí está Dios, porque Dios es la cabeza, pero todo lo demás que está aquí también es digno de reverencia y adoración. Escúchelo, eso es una mentira. El único digno de que nos postremos y adoremos y glorifiquemos es nuestro Dios, y su nombre es Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo. Escúchalo bien. Entonces, bien importante que entendamos, no le menospreciemos. Nuestro mundo está como está el día de hoy por el menosprecio. Óigalo bien, las personas que hoy conocemos, las personas que hoy sabemos, las personas que entendemos que la gloria de Jehová Dios no se ha terminado, que la gloria de Dios permanece, que la unción y el poder de Dios todavía están ahí, van a continuar por la eternidad. Muchos de nosotros le menospreciamos. Escúchelo. Predicamos sin orar. Predicamos sin estudiar. Predicamos robando los mensajes de otros. No le damos la reverencia a nuestro Dios. Escúcheme bien usted que está ahí en su casa. Escúcheme bien usted que está haciendo la predicación, que está escuchando la predicación. Escuche bien. Yo he conocido hombres y mujeres que se consagran a su profesión. Escúcheme bien. Yo he conocido mujeres que para cocinar un platillo se consagran a preparar aquel platillo. No están pensando, solo quiero llenar el estómago de la familia. No, se consagran y preparan aquellos tremendos platillos con aquellos condimentos, todo con nivel, todo con el mejor sazón de todos, porque se consagran a decir, voy a darles la mejor comida a mi familia. Y se consagran, entregan su corazón, no son superficialistas en lo que hacen, entregan su corazón con todo su amor a preparar un buen platillo. Escúchenlo. Conozco hombres, constructores de casas, constructores de edificios, celosos de lo que hacen. Con todo el cuidado, no están pensando, alá y se va, ahí como caiga, no. Todo lo cuidan de manera minuciosa, con un tremendo celo, para que alguien venga y les diga, qué hermoso trabajo, qué tremendo trabajo hiciste. Se consagran, entregan su corazón. Pintores, carpeteros, costureros, músicos, entregan con toda su alma, entregan con toda reverencia, con toda consagración, para hacer las cosas que ellos consideran que son valiosas. Pero habemos muchos cristianos que las cosas de Dios las hacemos alá y se va. Escuchen, habemos muchas personas que no consagramos nuestro corazón a Dios. Habemos muchas personas que somos como los filisteos. Tomamos a Dios y lo metemos al templo de Dagón. Tomamos a Dios y lo envolvemos con cualquier asunto de la vida. Para nosotros, las cosas de Dios son como cualquier asunto de la vida. Si tengo tiempo, bueno, y si no, después. Si tengo tiempo de servir a Dios, le sirvo, y si no, después. Si tengo tiempo de orar, oro, y si no, después. Si tengo tiempo, escúchelo bien. Habemos personas que las cosas de Dios las hacemos alá y se va. Si voy a cantar, alá y se va, que al cabo es para Dios y Dios no se queja. Si voy a predicar, ¿para qué tengo que consagrarme como el cocinero? Si voy a predicar, lo que caiga.
Vamos abriendo la Biblia a ver dónde aparece y entonces de ahí le voy a predicar a la iglesia. Escúchalo bien. Si servimos a Dios, si hacemos las cosas de Dios, lo hacemos todo al ahí se va. Escúchalo bien. Dice la Biblia que Dios mató a estos hombres por su irreverencia. Pero si seguimos leyendo en 1 Samuel capítulo 5, sigamos leyendo. Dice la Biblia, 1 Samuel 5 en adelante, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón, su ídolo, postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y se agravó la mano de Jehová. Escúchenlo. Muchas de las cosas que están sucediendo hoy, quiero decirle, se lo debemos al menosprecio que los que ahora decimos que conocemos a Dios, le damos a las cosas de Dios. Escúchalo bien. Todo lo que está pasando hoy y muchas cosas más de las que van a suceder, se lo debemos al tremendo menosprecio que los cristianos tenemos por las cosas de Dios. Escucha bien. Óigalo, de nuevo se lo digo. Vemos las cosas como están sucediendo y no nos humillamos, no le damos a Dios el lugar que se merece. Así como los betsemitas vieron venir el arca y la abrieron, escúchelo, así muchos de nosotros menospreciamos la magnificencia de nuestro Dios. Óigalo, oramos sin creer que Dios está ahí. Nos congregamos sin creer que Dios está ahí. Escuchamos predicación sin creer que Dios nos va a hablar. Escúchelo, le pedimos a Dios sin creer que Dios nos va a conceder lo que le pedimos. Óigalo, escuche bien. Somos muy superficialistas en todo lo que hacemos y no tenemos reverencia de nuestro Dios, así como los filisteos. Pero la Biblia nos dice en 1 Samuel 6:19, dice la Biblia, 1 Samuel 6:19, dice la palabra de Dios: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Escúchenlo, es importante que entendamos. Usted y yo necesitamos darle reverencia a nuestro Dios. Cuando abra la Biblia, no la abra y la lea como cualquier otro libro. Abra la Biblia y dígale a Dios: Señor, te ruego que el poder de tu Espíritu Santo me revele, me ilumine, me descubra lo que está escrito en tu palabra para que yo tenga reverencia de lo que estoy leyendo. Escúchelo bien. Una vez escuché a un hombre que dijo: mire, si usted no me cree, puedo poner mi mano sobre la Biblia. Y yo digo: Dios mío, ¿hasta dónde nos hemos atrevido a menospreciar el poder y la magnificencia de nuestro Dios? Hasta el punto de que podemos decir: puedo poner mi mano en la Biblia y no me va a suceder nada. Escúchelo, estamos equivocados. Y por el menosprecio que los que decimos que conocemos a Dios le hemos dado a las cosas de Dios, por ese menosprecio nos han venido las cosas que nos han venido. Escúchelo bien. Josué 21, 13 al 16. Mire que dice la palabra de Dios. Josué 21, 13 al 16. Mire que dice la palabra de Dios. En Josué 21, versículo 13, la Biblia nos dice aquí quiénes eran los betsemitas. ¿Por qué Dios los mató a los betsemitas? Josué 21, 13 al 16, dice la palabra de Dios:
y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. 9 ciudades de estas 2 tribus. Escúchelo bien. La tribu de los levitas, ellos tenían como posición la ciudad sacerdotal llamada Bet-Semes. Cuando el arca de Jehová llegó a Bet-Semes, no llegó a un pueblo ignorante como los filisteos. Los filisteos eran un pueblo ignorante, los betsemitas eran levitas. Escúchalo bien. Cuando el arca de Jehová llegó a Bet-Semes, los levitas fueron y abrieron lo que Jehová Dios dijo: no lo abras, no lo abras, porque mi nombre estará ahí por siempre, por toda la eternidad. Escúchalo bien. Cuando usted y yo éramos adoradores de ídolos, confiábamos en la estampita. Nos poníamos una tremenda borrachera, ¿verdad? Pero ahí traíamos la estampita que nos cuidaba, ¿verdad? Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y ahí traíamos aquella estampita, ¿verdad? Vivíamos en adulterio, vivíamos en fornicación, vivíamos en vicios, vivíamos haciendo lo que queríamos hacer. Como quiera, al siguiente día nos confesábamos y nuestros pecados eran perdonados. Y seguíamos viviendo una vida de irreverencia, seguíamos viviendo una vida de maldad, haciendo lo que se nos pegaba, y eso hacíamos. Escúchalo bien. Pero hoy conocemos al Dios verdadero. Oigan, no lo conocíamos, pero hoy lo conocemos. Hoy somos como aquellos levitas, hoy somos como aquellos betsemitas. Escúchalo bien. No tenemos que menospreciar las cosas de Dios. Escúchalo bien. Tengamos temor y reverencia a las cosas de Dios. Si no lo teníamos antes, tengámoslo hoy. Humillémonos ante un Dios vivo. Porque nuestro Dios está vivo y Él nos mira y nos conoce. Él sabe todas las cosas. Escúchelo bien. Cuando usted y yo caemos en penas, en tribulaciones, en angustias, escúchelo, cuando usted y yo estamos siendo martirizados por un verdugo espiritual, usted y yo tenemos que reconocer: Dios, perdóname porque he menospreciado tu nombre, tu gloria, tu majestad, la he menospreciado delante de mí. Hago lo que se me pega la gana hacer. Como quiera, hoy estoy en la iglesia y mañana estoy en el casino. Hoy estoy en la iglesia y mañana me estoy aventando un pocarito con las demás personas. Una tremenda irreverencia por Dios. Eso es lo que tenemos el día de hoy. Escúchalo bien. Los betsemitas era una ciudad sacerdotal, hombres que conocían las leyes de Jehová Dios. Primera de Crónicas capítulo 6, versículo 57. Mire qué dice la Biblia en Primera de Crónicas capítulo 6, versículo 57. Primera de Crónicas 6, 57. Dice la Biblia: de Judá dieron a los hijos de Aarón la ciudad de refugio, esto es Hebrón. Además, Libna con sus ejidos, Jatir, Estemoa con sus ejidos, Hilén con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Asán con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. Los que conocían a Jehová Dios, los que conocían las leyes de Dios, lo menospreciaron. Así como usted y yo hacemos hoy. Los que conocían a Jehová Dios, sus leyes, su palabra, escúchenlo. Muchos de nosotros tenemos muchos versículos memorizados y los memorizamos. Escúchenlo. Dios nos manda que no solo memoricemos, pero la Biblia nos dice en el libro de los Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y es más cortante que toda espada de dos filos. Escúchelo bien. Es importante que usted y yo entendamos, estamos delante de un Dios vivo, no estamos delante de Dagón, no estamos delante de los ídolos a los que nos habíamos acostumbrado a adorar, a los que nos habíamos acostumbrado a reverenciar. Estamos delante de un Dios vivo que todo lo mira, que todo lo conoce, que todo lo ve. Escúchelo bien. Entonces, bien importante que entendamos, Dios no está muerto, Él está vivo. Él nos está mirando a usted y a mí. Él conoce nuestros pensamientos. Solo nuestro Dios es omnipresente. Solo nuestro Dios es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo ve. Escúchelo bien. Isaías capítulo 59, versículos 1 al versículo 4. Escuche bien. Dice la Biblia en Isaías 59, 1 al 4. Escuche. El pueblo de Dios debería de saber, no importa por el tiempo, la situación por la que estemos pasando, no importa si usted y yo nos sentimos títeres de un sistema, no importa, nuestro Dios está vivo. Escúchalo bien. No importa quién nos esté manipulando, no importa quién nos esté moviendo. La Biblia dice que detrás de un grande hay otro más grande. Pero detrás de ese más grande está nuestro Dios sentado en su trono, que tiene el control de todas las cosas. Así que usted y yo, al único que debemos de temer y reverenciar es al Señor Jehová de los ejércitos. Es al único que le tenemos que temer y darle honra, reverencia y majestad, y a todas las cosas que le simbolizan. Escúchelo bien. Dios dijo: ¿qué imagen me vas a edificar? Estoy diciendo todas las cosas que le simbolizan. Escúchelo bien. Cuando usted y yo vemos una imagen, eso no simboliza a Dios, porque Dios es espíritu y ningún ojo lo ha visto. Escúchelo bien. Entonces, bien importante que entendamos. Escúchelo. Dios no está muerto, está vivo. Y dice la Biblia en Isaías 59, 1 al 4: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Si el pecado fuera como el coronavirus, usted y yo no saliéramos de la regadera bañándonos todos los días. Hoy en día se nos dice: lávate tus manos, y ahora escúchelo, obedezca, lávese sus manos. Escuche bien. Usted y yo hemos sido comprados y lavados con la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien. Pero no por eso quiere decir que usted y yo tengamos la libertad para hacer lo que usted y yo queremos. No por eso quiere decir que usted y yo tenemos la concesión de Dios para seguir practicando el pecado y la maldad. Yo no estoy diciendo que somos perfectos. Yo no estoy diciendo que somos inmaculados, no. Lo que estoy diciendo es que usted y yo deberíamos de luchar por darle honor y reverencia, majestad, y por humillarnos delante de nuestro Dios. Escúchelo bien, porque la gloria de Jehová no se va a terminar jamás de los jamases. Nunca se va a terminar la gloria de Dios, y usted y yo tenemos que darle reverencia a nuestro Dios. Escúchelo bien, no importa lo que hagan los filisteos, no importa con quién comparen a nuestro Dios los filisteos. Usted y yo no somos filisteos, somos hijos de Dios, sacerdotes de Dios. Así que escúchenlo. No importa en qué piensen o confíen, o a quién se le humillen, o a quién se le hinquen, o a quién adoren. Usted y yo adoramos a un Dios vivo. No es una imagen puesta en un solo lugar. Es un Dios que está en todas partes, y usted y yo tenemos que humillarnos ante nuestro Dios. Levítico 16, 1 y 2. Mire que dice la Biblia
El libro del Levítico hace honor a la tribu de Leví, a los sacerdotes de Dios, a los que se les dijo cómo se tenía que hacer las cosas. Escúchelo bien. Los betsemitas sabían, ellos conocían, ellos entendían, la gloria de Jehová no va a pasar, jamás de los jamases va a pasar. Escúchelo bien. Levítico 16, 1 y 2 dice la Biblia: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Dios ya le había dicho a Moisés: mira, dile a tu hermano Aarón, al sacerdote, dile esto. Dile que no en todo tiempo va a entrar en el lugar santísimo, para que no le vaya a suceder lo que le sucedió a sus dos hijos, que por irreverencia a mi nombre, por menosprecio a mi nombre, o por querer hacer las cosas a su manera, los maté. Diles que no entren, diles que tengan mucho cuidado para que no vayan a morir o a perecer como han perecido los demás. Escúchelo bien, escúchelo. Es importante que usted y yo entendamos: la casa de Dios es la casa de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Donde dos o tres nos reunimos en el nombre de Cristo, Cristo está ahí con usted y conmigo. Las cosas de Dios no son una burla absolutamente para nadie. Las cosas de Dios no son dignas del menosprecio de usted y de mí. Si usted va a hacer algo para Dios, prepárese así como aquella cocinera que prepara todo con tantísimo cuidado. Conoce la temperatura del aceite, conoce la medida de sal, conoce la medida de las especias, conoce el tiempo que le va a dar, la preparación que le va a dar. Y cuando termina de cocinar aquella comida, viene, la presenta a su familia y la familia dice: qué exquisita comida, qué rica está esta comida. Escúchalo bien, en las cosas de Dios es lo mismo. Tome la palabra de Dios, humíllese, ore, pídale a Dios, humíllese, escúchelo, dígale a Dios: Dios, perdóname, soy tan vil, soy tan indigno de presentarte a un pueblo, pero ahora te voy a presentar, Señor. Señor, me doy cuenta que soy malo, que soy pecador, que soy irreverente. Escúchame, hermano, escúchalo. Un músico lo que va a proyectar a la iglesia no es su talento, va a proyectar la gloria de Jehová Dios. Porque si este músico solamente proyecta su talento es una basura. Óigalo bien. Porque nuestras justicias delante de Dios son una basura. Así que el día que le vayas a cantar a Dios, prepárate con toda tu alma. Ora, humíllate, límpiate, quita toda iniquidad de ti y ponte y cántale a Dios. Si le vas a servir, si vas a lavar los baños, si vas a aspirar, si vas a hacer lo que quieras, cuando lo hagas, hazlo como para Dios y no como para los hombres. Dale a Dios la reverencia que nuestro Dios merece. Escúchelo bien, si vas a predicar la palabra de Dios, no saques tu mensaje en las últimas horas de la predicación. Prepárate, ora, dile a Dios: Dios, dame dirección, humíllate, pide perdón, límpiate, porque lo que tú y yo vamos a proyectar es la gracia de Dios a un pueblo que le necesita. Escúchelo bien, la Biblia nos dice que este pueblo de los levitas se mostraron con una tremenda irreverencia a un Dios vivo, cuando Dios ya les había dicho: no lo hagas. 1 Samuel capítulo 6, 7 al 15, dice la Biblia. 1 Samuel 6, 7 al 15. Mire qué dice la palabra de Dios. 1 Samuel capítulo 6. Escúchalo bien. Muchas personas hacemos las cosas de Dios al ahí se va. Si vamos a hacer algo en la iglesia, al ahí se va. Como quiera, es para Dios.
y todo pensamos lo vamos a hacer al ahí se va. Pero si vamos a hacer la casa para nosotros, para la familia, entonces hay que hacerla con todo cuidado porque es para nosotros. Vamos a darle los mejores materiales, el mejor terminado, vamos a hacer lo mejor de lo mejor porque es para nosotros. Pero para Dios, como quede, como quiera, Dios no dice nada. Y así somos usted y yo. Para usted y para mí lo mejor, pero para Dios, si nos sobra, eso hay que darle a Dios. Así nos enseñaron a nosotros, escúchelo bien, nos dieron una tremenda imagen de irreverencia a un Dios vivo, y así lo tenemos, ¿verdad? Creíamos que la medallita, creíamos que el crucifijo, con eso estamos protegidos. Escúchelo, qué mentira tan grande, escuche bien. Y nos acostumbraron, escúchelo, dice la Biblia en 1 Samuel 6, 7 al 15, dice la palabra de Dios: haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vayan. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano lo que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí, donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Escúchalo bien. Cuando estos hombres vieron que el arca de Jehová Dios había sido devuelta y había sido llevada en 2 vacas, ellos quisieron hacer lo mismo. 70 años después, escúchalo bien, 70 años después, el rey David, dice la palabra de Dios, mire qué dice la Biblia. Dice la Biblia en 1 de Crónicas 13, Primera de Crónicas capítulo 13, mire qué dice la Biblia en el versículo 5 al versículo 12. Primera de Crónicas 13, 5 al 12, mire qué dice la palabra de Dios ahí. Primera de Crónicas 13, 5 al 12. Y dice ahí, Primera de Crónicas 13, 5 al 12, dice ahí la palabra de Dios. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro.
Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Escúchalo. David pudo haber sido el hombre más sincero de todos. David pudo haber sido el hombre con el deseo más grande de regresar el arca del pacto al templo de Jehová Dios. Escúchalo bien. Pero la Biblia nos dice que ellos imitaron lo que habían hecho los filisteos. Dice la Biblia que pusieron el arca del pacto de Dios en un carro nuevo. Y 2 hijos de Abinadab. Escuchen, la Biblia, hermanos, de alguna manera lejana nos muestra que Abinadab también era un levita. De lo contrario, no habían puesto a sus hijos al cuidado del arca del pacto. Pero escúchalo bien, la Biblia nos dice que David con sus hombres, con sus soldados, pusieron el arca del pacto de Jehová Dios en un carro nuevo, como lo habían hecho los filisteos. Escúchame bien, una vez más les recuerdo, usted y yo ya no somos filisteos, ahora somos hijos de Dios. No hagamos las cosas de Dios como nos enseñaron a hacerla antes. Usted y yo tenemos ahora reverencia porque conocemos al Dios vivo y verdadero. Este Dios no es el Dios que adorábamos cuando éramos idólatras, cuando usted adoraba a uno, a otro y a mil más. No, este es un Dios único. Escúchalo bien, este es un Dios único al que usted y yo tenemos que adorar y reverenciar. La Biblia nos dice que David, con toda sinceridad, pone el arca del pacto de Jehová en un carro nuevo. Y la Biblia nos dice que una vez más, hijos de Abinadab, Usa y otro más. Tal vez Usa fue hijo de Eleazar, hijo de Abinadab. Habían pasado, les recuerdo, habían pasado como 70 años aproximadamente, cuando David dijo: voy a ir a recoger el arca del pacto de Jehová. Pero quiso hacer como habían hecho los filisteos. Y la Biblia nos dice que en el camino los bueyes tropezaban, y luego Usa estira su mano para detener el arca y Dios lo mata, mostrándole una vez más al pueblo que conocía a Dios que Dios sigue vivo. Escúchalo bien, porque Dios está vivo todavía el día de hoy. Tenemos un Dios vivo. No esté pensando que si usted hace con Dios lo que usted quiere, no esté pensando que le va a ir bien en la vida. No esté pensando: yo voy a hacer lo que yo quiero. Escúchenme, no le va a ir bien, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Entonces no esté pensando: Dios mata a Usa. Escúchelo bien. En Números 4:15, mire qué dice la palabra de Dios. Números 4, versículo 15, mire qué dice la Biblia. Números 4:15, escúchelo. Usted y yo servimos hoy a un Dios vivo. Crea, escúchelo. La Biblia nos dice que el que se acerca a Dios, es necesario que se acerque con fe, que crea que Dios existe. Escúchalo bien, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, busque a Dios con todo su corazón, pídale a Dios, pero ya deje de compararlo con un ídolo. Deje de comparar a nuestro Dios con un ídolo, con el ídolo de los filisteos. Números 4:15 dice la Biblia aquí. En Números 4, versículo 15 dice la palabra de Dios: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlo, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat
en el tabernáculo de reunión. Dios ya les había dicho, Dios ya les había advertido: ten cuidado, no toques, mucho menos te asomes o abras, porque Dios te va a quitar la vida, Dios te va a matar. Escúchalo bien, no conocíamos a Dios, pero hoy conocemos a Dios. Jeremías 48:10. Jeremías 48:10a. Jeremías 48:10a. Mire qué dice la palabra de Dios ahí. Jeremías 48:10. Mire qué dice la Biblia. Escúchelo. Déjese de mentiras y de engaños. Si se acerca a Dios, acérquese con todo su corazón. Escúchelo. Dice la Biblia, Jeremías 48:10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Aquí la Biblia dice: maldito el que haga las cosas de Dios, alá y se va, o como Él quiere. Dios ya nos dijo a usted y a mí cómo hacerlo. Hágalo como Dios manda. Ezequiel 44:21. Pastor, a mí me enseñaron diferente. Pues ahora yo le estoy diciendo que haga las cosas de Dios como Dios manda. Ezequiel capítulo 44. Escúchalo bien. Si alguien nos enseñó diferente a usted y a mí, ahora hagamos las cosas como Dios manda, como Dios dice. Escúchalo bien. Ahora tenemos la Biblia. Ahora tenemos la libertad para leerla y estudiarla. Escúchelo, no es verdad y no crea. Recuerdo que cuando comencé a estudiar la Biblia, alguien me dijo: deja de meterte tanto en la Biblia porque te vas a volver loco. Esa era la mentira. Esa era la mentira que nuestro pueblo hace muchos años tenía para decir: nosotros no somos dignos de interpretar la palabra de Dios. Y es por eso que la Biblia estaba escrita en una lengua en donde no muchos tenían la capacidad de leer. Pero hoy tenemos la Biblia en todos los idiomas, en todas las lenguas, para que usted y yo nos demos cuenta qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Ezequiel 44, versículo 21, dice la Biblia hasta el versículo 23: ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior, ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Hoy en día, líderes religiosos apresados por DUI, por andar manejando borrachos de una ciudad a otra para llevar el mensaje de la misa a un pueblo y a otro, y parados por borrachos, DUI. Y la Biblia dice en el 21: ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Y en el 23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Escúchalo bien. Ahí tenemos al pueblo levita, ¿verdad? Al pueblo sacerdotal, la ciudad sacerdotal. Viene el arca del pacto de Jehová Dios y corren y la abren. Como todos los demás habían menospreciado y pisoteado aquella arca, ellos pensaron: podemos hacer lo mismo, que al cabo la magnificencia de Dios se apartó del arca. Escúchelo, jamás va a suceder. Escúchelo, seamos reverentes usted y yo, menospreciemos o apreciemos las cosas de Dios, la gloria de Jehová siempre va a estar ahí, no se va a mover. Escúchelo bien. Y le voy a decir algo: a Él no le hacemos nada. Los que nos creamos problemas somos usted y yo. Escúchelo bien, escúchelo. Cristianos, esposos, esposas, infieles, traicioneros, fornicarios, adúlteros. Escúchelo. ¿Dónde está el temor de Jehová Dios? Cuando usted y yo tendríamos que tener en honra nuestro matrimonio, cuando usted y yo deberíamos de amar a la esposa, a los hijos, pero no. Eso es lo que somos. Escúchalo bien. Ezequiel 22:26.
Mire qué dice la Biblia. Estamos a punto de terminar. Ezequiel 22:26. Escuche bien. Nuestro pueblo, nuestro mundo, si los filisteos no quieren. Ahora escúchame bien. Me sorprende mucho algo. Présteme atención. Me sorprende mucho que hoy a veces vemos más reverencia de los filisteos que de los cristianos que conocemos la verdad. Escuchen, la Biblia dice que estos filisteos, ellos le pagaron a Jehová Dios con tumores de oro, le pagaron a Jehová Dios con ofrendas, con sacrificios. Escúchalo bien, la Biblia dice que tomaron 2 vacas y les pusieron ahí el arca de Jehová Dios y la mandaron a Bet-Semes. Escúchelo. Usted dice, ¿cómo pudieran 2 vacas a las que nunca jamás se les había uncido un yugo? ¿Cómo pudieron con aquella tremenda mansedumbre llegar a la ciudad sacerdotal de Bet-Semes? Dios las estaba dirigiendo. Dios las llevó hasta ahí. Pero cuando David subió el arca del pacto a un carro nuevo, Jehová Dios no estaba dirigiendo aquello. Era David y sus hombres. Es por eso que cuando Usa dijo, yo estoy dirigiendo el carro, Dios lo mató. Dijo, cuando yo digo no, es no. Aunque tú digas sí, es no. Porque es como Dios dice, no como tú dices. Escúchalo bien. Entonces, bien importante que entendamos. Usted y yo estamos aquí para enseñarle al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Déjese de mentiras y de engaños. Porque solamente los hijos de Satanás practican el pecado. Solamente los hijos de Satanás viven en remordimientos. Porque los hijos de Dios se arrepienten. No viven en remordimiento. Se arrepienten de su maldad y de su pecado. Así que si usted y yo decimos somos hijos de Dios, arrepiéntase y no viva de remordimientos. Yo voy a buscar a Dios, sí. Lo escuché muchas veces. Oí de compañeros de trabajo que me decían, después de una borrachera, después de caer en adulterio, me decían, ahora sí me voy a humillar. Remordimientos. Así nos pasa a usted y a mí. Nos duele el pecado, pero solamente nos remuerde la conciencia. Arrepiéntase hoy, escúchalo bien. Ezequiel 22:26 dice la palabra de Dios: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Así vivimos, óigalo, siervos de Dios, haciendo lo que se nos pega la gana, predicando de sueños, predicando de experiencias personales, predicando, yo no sé de qué cosas predicamos. Escúchelo, tomemos la Biblia, la palabra de Dios, y prediquemos la Biblia. Déjese de sueños, que soy un profeta. Dios me dice que la profecía, última profecía, está revelada en Apocalipsis. Déjese de sueños y de pesadillas y obedezca lo que Dios manda, lo que Dios dice. Escúchalo bien. Jeremías 14:13. Miren qué dice la palabra de Dios. Jeremías 14, versículo 13 al 18. Dice la palabra de Dios: y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón los profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día,
y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos de espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Escuche, hermano, hermana que me escucha, usted que conoce la palabra de Dios, usted que tiene el discernimiento del Espíritu Santo, déjese de andar escuchando mentiras. Escúchelo, déjese de andar escuchando mentiras y dele toda la confianza a lo que Dios dice, a lo que la Biblia dice. Que allá el profeta está diciendo esto, que acá el profeta dice esto, que allá el apóstol dice esto. Escúchelo, por favor, entérese de lo que Dios dice y no ande confiando en mentiras, porque la gloria de Jehová no se ha terminado y usted y yo le debemos toda honra y toda reverencia. Escúchelo bien. Segunda de Crónicas 7, 13 al 14, mire qué dice la Biblia. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios ahí. Mire qué dice la Biblia: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Escúcheme, hermano, hermana, usted que me escucha ahí en su casa, Dios nos ha dado a usted y a mí la revelación de la verdad. Conocemos la Biblia. Déjese de fábulas y de cuentos, déjese de chismes y cosas que no le van a edificar. Busque en la Biblia, escúchelo, estudie la palabra de Dios. Déjese de escuchar a profetas mentirosos, déjese de escuchar cosas erradas, equivocadas. Si usted es un cristiano temeroso de Jehová, apártese de toda maldad, de toda inmundicia. Si usted y yo somos la iglesia que decimos sí, amén, ven Señor Jesús, y si usted y yo creemos que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación, más vale que usted se humille y se arrepienta hoy, que lo haga ya. Escuche, una vez más se lo digo, estas son solamente advertencias. Óigalo, esto que usted está escuchando hoy del coronavirus solamente es parte de lo que una trompeta está sonando hoy. Escúchalo bien. Dentro de no mucho tiempo, la última va a sonar. Quiera Dios que cuando suene la última, usted y yo, como dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, usted y yo seamos arrebatados, porque usted y yo estamos creyendo en Jehová Dios. Déjese de confiar en ídolos, déjese de confiar en supersticiones, busque a Dios con todo su corazón, y si no lo conoce, conózcalo hoy, invítelo a su vida para que usted se salve. Vamos a orar, todos con ojos cerrados, su rostro inclinado. Bendito Dios, te pedimos perdón, Señor, porque hemos hecho como hemos querido. Tu nombre ha sido profanado entre nosotros. No tanto, Padre Dios, por los ignorantes, no tanto por los que no te conocen, pero por los que te conocemos, porque hemos ido imitando la maldad y el pecado de aquellos que han hecho tus cosas como ellos han querido, de aquellos que te comparan con un ídolo, de aquellos que te comparan con cualquier otra cosa y han hecho como han querido, Señor. Nosotros confesamos que somos tu pueblo, que somos tu iglesia, no porque seamos mejores que nadie, Señor. No, Padre mío, reconocemos que somos malos y pecadores, pero también declaramos que tu sangre preciosa, en la cual hemos confiado, y tu nombre bendito, Padre Dios, el cual hemos invocado, Padre Dios, por ello es que somos salvos, por tu gracia, porque nos hemos arrepentido de nuestro pecado, de nuestra maldad. No somos perfectos, somos injustos y malos, Señor, somos desobedientes, rebeldes, y te pedimos perdón. Padre Dios, obra poderosamente con tu iglesia.
donde quiera que estuvieron hoy escuchando tu palabra. Ayúdanos a todos a humillarnos delante de ti. Si alguien está escuchando este mensaje y no se ha arrepentido, no ha abierto su corazón, te pido que el día de hoy sea el día de su salvación. Así en su casa, ahí donde usted está, yo le voy a hacer una invitación. Así con sus ojos cerrados y su rostro inclinado como está. Yo no lo conozco y a lo mejor usted tampoco me conoce a mí, pero una cosa sí sé, Dios sí lo conoce a usted. Él sabe bien quién es usted, porque Él es omnisciente. Él lo creó a usted y Él no quiere que usted se pierda. Tal vez ahí en su casa, donde usted está escuchando hoy, usted dice: pastor, todo el tiempo vivo de remordimientos, pero no me he arrepentido. Todo el tiempo, después de cometer un pecado, después de pasar la crisis de un vicio, después de un día de parranda, de fornicación, de pecado, me siento remordido en mi conciencia, lastimado en mi conciencia. Pero esto ha venido a ser desde el tiempo. No me he humillado a mi Dios. Sé que Dios está vivo y sé que Dios me escucha aquí donde yo estoy. Yo quiero hacerle esta invitación el día de hoy. Ábrale su corazón a Jesucristo. Y cuando le estoy diciendo que le abra su corazón, le estoy diciendo que le dé a Dios el control de su vida. Le estoy diciendo que le ceda a Dios los derechos de su vida. Le estoy diciendo que le confíe a Dios su espíritu, alma y cuerpo, para que cuando Dios venga, usted esté redimido por la sangre del Cordero, porque usted le dio ese derecho a Jesús de comprarlo con su sangre. Yo le hago esta invitación. Ahí en su casa donde usted está hoy, ore conmigo esta oración. Ore conmigo y dígale al Señor, por favor, ore conmigo ahí. Por favor, cierre sus ojos y ore conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todo el tiempo que he vivido engañado. Te pido perdón porque todo el tiempo he sabido de ti, he creído en ti. Te pido perdón porque todo el tiempo te he comparado con ídolos, con otras cosas. No te he dado el honor, no te he dado el aprecio que mereces. Señor Jesús, yo sé que tú fuiste el único que murió en la cruz del Calvario por mí. Sé que tú eres el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Señor Jesús, el día de hoy yo te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, trae un espíritu de arrepentimiento en mi vida. Te pido perdón. Dame un espíritu de arrepentimiento. No quiero tener un espíritu de remordimiento. Quiero tener un espíritu de arrepentimiento. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, todos aquellos pecados con los que te he ofendido. Señor Jesús, perdóname. Perdóname por no darte el honor y la reverencia que mereces. Perdóname por haberte comparado con idolatría. Pero ahora sé que eres un Dios vivo y te pido que me perdones. El día de hoy, Señor Jesús, en mi derecho legal que yo tengo, abro mi corazón y te entrego el control de mi vida. Te pido, mi Dios, que seas mi Salvador personal. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Sálvame, Señor Jesús, y ayúdame a conocerte más. Ayúdame a conocer tu palabra. Dame el poder de tu Espíritu Santo para que controle mi vida, y que el poder de tu Espíritu Santo me ayude a rechazar todo pecado, toda iniquidad, toda maldad, todo vicio, toda superstición. Señor Jesús, te agradezco porque escuchaste mi oración. Bendíceme ahora. Eres mi Salvador personal, porque te recibo en mi corazón. En el nombre bendito de Jesucristo. Jehová le bendiga y le guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre usted. Jehová tenga de usted misericordia
Jehová alce sobre usted su rostro y ponga en su corazón la paz. Dios le bendiga. Gracias por su atención. Que la gracia de nuestro Dios lo acompañe. Cuídese. Gracias por escuchar nuestro mensaje. Dios bendiga. Compártalo. Y gracias. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Dios le bendiga. Gracias.